Después de la ruptura, conocí a un ángel vivaz y adorable. Dijo que compartiría piso por una semana, pero se instaló en mi corazón. Afuera de la puerta una chica arrastrando una enorme maleta, sonriendo con los ojos curvados, mostrando una hilera de pequeños dientes blancos y ordenados. Detrás de ella el sol dorado que cubría el pasillo, me deslumbraba tanto que apenas podía abrir los ojos. Era la que el agente había mencionado antes, la amiga cuya casa estaba en reformas necesitaba un inquilino temporal por una semana. Asentí con la cabeza, me aparté. Soy Su Guaning. Ella con su naturalidad arrastró la maleta y se coló. Mis cejas se fruncieron casi imperceptiblemente. Mi amigo dijo que tenías una habitación libre. Muchas gracias de verdad. Tranquilo, solo me quedaré una semana. Definitivamente no te molestaré. Golpeándose el pecho para asegurarlo. Su sonrisa brillaba como el sol afuera. Asentí. Señalé la dirección de la habitación de invitados. Pero en mi corazón inexplicablemente sentía cierta irritación. Acababa de terminar una relación fallida, agotado física y emocionalmente. Elegí alquilar esta casa apartada pero tranquila, solo para tener un poco de paz y soledad. Ahora entra de repente una compañera de piso temporal, que parece llena de energía y problemas constantes, y solo se quedará una semana. ¿De qué sirve? Apenas nos conocemos y ya se va. Solo añade molestias. Bueno, al menos debo respetar la cara de la gente. Aguantaré una semana y se acabará. Sin embargo, claramente subestimé el poder destructivo de esta compañera temporal. La primera noche después de mudarse, yo estaba en la sala leyendo un libro, intentando ignorar el sonido que venía de la habitación de al lado, de ella cantando desafinada mientras desempacaba. Luego, llevaba una camiseta holgada con un oso de dibujos animados, que apenas le cubría los muslos. Descalza sosteniendo un tazón de fideos instantáneos humeantes, se acercó descaradamente frente a mí, y se sentó en el sofá a mi lado. Incluso apoyó sus pies blancos, se acurrucó en el brazo del sofá, tomó un gran sorbo de fideos. Dijo con voz entrecortada que comer fideos instantáneos solo es demasiado triste. Presto tu sala para aumentar un poco de ambiente. Yo, mirando su forma de comer sin ningún decoro, mirando sus suaves pantorrillas, mirando las posibles huellas dejadas en el brazo del sofá, la sien latía intensamente. Aguanta solo una semana. Me levanté por la mañana, descubrí que la cocina estaba hecha un desastre, ollas, platos y utensilios apilados en el fregadero, la encimera manchada de grasa, incluso había algunas hojas de verdura pegadas en la pared, y el culpable estaba usando mi delantal, cantando alegremente dentro, e intentando moverse al ritmo. Su Guaning, finalmente no pude soportarlo más, mi voz incluso se distorsionó un poco. Ella se asustó, volvió la cabeza con un poco de harina en la cara, como un gato atrapado robando comida. Dejó rápidamente la espátula que tenía en la mano, me sonrió aduladoramente. Vi que no había mucha comida en tu refrigerador, así que pensé en prepararte un desayuno con amor. No es necesario, respiré profundamente, conteniendo la ira en mi corazón. Por favor, restaura mi cocina a su estado original de inmediato. O frunció los labios con cierta decepción, pero aún así comenzó a limpiar obedientemente. Salí de la ducha, acababa de secarme el cabello, cuando escuché un golpe sordo en la sala de estar. Salí a ver. Su Guaning solo estaba envuelta en una toalla, su cabello húmedo aún goteaba agua, y se había tirado en mi sofá. El borde de la toalla apenas cubría las partes importantes. Mi mente se quedó en blanco de repente. La sangre me subió instantáneamente a la cabeza. ¿Qué estás haciendo? Mi voz temblaba un poco. Ella levantó la cabeza, mirándome con una expresión extremadamente inocente, y un toque de picardía en sus ojos, con una sonrisa en los labios. Acabo de bañarme, me siento un poco mareado, quiero acostarme un rato. Mareado, creo que lo hace a propósito. Entonces vete a tu propia habitación a acostarte, casi gritando. Las mejillas me arden mucho. Ay, ¿por qué eres tan brusco? No solo no tuvo miedo, sino que además me guiñó un ojo, con un tono ambiguo. Dije Linao. Hizo una pausa, su mirada me recorrió de arriba a abajo, finalmente se posó en mis abdominales tensos. Por la tensión, sí, aunque soy un chico de ciencias, pero cuido bien mi físico. Se lamió los labios, como un pequeño zorro que ha encontrado una presa. ¿No será que eres abstinente? Las palabras abstinencia sonaron como dos bombas, explotando en mis oídos. Mi cara se enrojeció instantáneamente como un camarón cocido. Hasta las orejas me ardían mucho. ¿Qué estás diciendo? Contrarresté tartamudeando, con una pizca de nerviosismo apenas perceptible en mi voz. Vuelve rápido a tu habitación.
Ni siquiera me atrevía a mirar su aspecto desaliñado, tan vivo y atractivo. Temía hacer algo irracional. Vaya, te ha sonrojado. Su Guanyin, viendo mi aspecto desconcertado, no solo no se contuvo, sino que se rió aún más alegremente. Incluso se enderezó el pecho intencionadamente, aunque envuelta en una toalla. Sus curvas seguían siendo evidentes. El latido del corazón también era rápido. Lo escuché. Simplemente quería esconderme en un agujero. Esta mujer realmente sabe lo que es la vergüenza. Vale, no te molesto más. Al ver que realmente estaba a punto de explotar, finalmente abandonó esa expresión burlona, y se sentó en el sofá. Se arregló la toalla con calma. Voy a secarme el velo. Dicho esto, caminó con paso ligero hacia el baño. Al pasar a mi lado, incluso rozó mi brazo sin querer, con las puntas húmedas de su cabello, dejando una sensación fría, y un aroma dulce más intenso y húmedo. Me quedé paralizado en el sitio, sintiéndome como si me hubieran hechizado, hasta que la puerta del baño se cerró, y se escuchó el sonido del secador. Entonces reaccioné de repente. Maldita sea esta bruja. Desde ese día, me di cuenta de que su Guanyin no solo sentía curiosidad por mí, o le parecía divertido, claramente me estaba coqueteando, y con un nivel tan alto, que aunque sabías que era una trampa, no podías evitar querer acercarte. Comenzó a desafiar mis límites aún más. Al final él se pondría mi camisa blanca, diciendo que no encontraba su pijama, y que la tomaría prestada un momento, moviéndose de un lado a otro frente a mí. El amplio dobladillo de la camisa apenas cubría la raíz de sus muslos. Sus dos piernas pálidas y largas me mareaban al moverse. Cuando yo trabajaba, se acercaba a mí con una taza de café, y luego por accidente derramaba el café sobre mi teclado, para después atolondrado ayudarme a limpiarlo. Sus dedos rozaban sin querer el dorso de mi mano. En plena noche me enviaba un mensaje de WeChat Li Nao. Tengo miedo de los truenos, aunque afuera estuviera completamente despejado. En resumen, tenía 1001 trucos, imposibles de prevenir. Me sentía como un ratón jugueteado por un gato, sabiendo claramente el peligro, pero perturbado por su actitud a veces dulce, a veces astuta, y a veces un poco frágil, que me dejaba confundido y agitado, completamente desconcertado. Mi orgullosa calma y racionalidad frente a él simplemente no resistieron. Incluso comencé a necesitar duchas frías por la noche, para apenas contener ese fuego interno. No puedo seguir así. Si continúo así, tarde o temprano perderé el control. Debo enfrentarlo directamente, hacer que se mude de inmediato, aunque tenga que pagar la multa por incumplimiento. Sin embargo, justo cuando reuní el valor, y me preparé para negociar con él, como si nada hubiera pasado, se acercó sonriendo a mi lado, con un tazón en la mano, que contenía algo negro y misterioso. Li Nao, prueba mi nueva creación culinaria oscura. Te aseguro que será inolvidable. Mirando sus brillantes ojos llenos de expectativas, y el plato que desprendía un olor extraño, las palabras de rechazo llegaron a mis labios, pero las tragué con dificultad. Al final no tuve más remedio que tomar la cuchara con resignación ante la muerte. Me di cuenta de que realmente me estaba enredado con este pequeño diablillo que dijo que solo se quedaría una semana, pero se quedó sin irse, y que además ha revolucionado por completo mi vida. En sus manos, los humanos realmente son criaturas de hábitos. Incluso alguien como yo que cree en el minimalismo, y busca el orden absoluto y la tranquilidad. Después de experimentar a su Guanyin, y su bombardeo de casi un mes, también me he acostumbrado vergonzosamente, me he acostumbrado a que por la mañana, la cocina ya no esté fría y vacía, sino que flote el aroma del café que prepara o del pan que tuesta, aunque de vez en cuando todavía deja la cocina hecha un desastre. Me he acostumbrado a que al volver a casa del trabajo, ya no me enfrente a una habitación vacía, sino a la figura en el sofá de la sala, que abraza un cojín y se ríe a carcajadas viendo la televisión. Aunque los programas de variedades que ve son realmente ruidosos, me he acostumbrado. En el refrigerador, además de mi agua mineral y comida congelada, está lleno de los diversos snacks que él compró, frutas y bebidas coloridas. Incluso me acostumbré a ese gato gordo llamado Niangao, que todos los días a horas fijas corre a la puerta de mi habitación, frotando su cabeza peluda contra mis pantalones, y luego salta a mi cama a dormir sin ningún reparo. Este hábito es aterrador, como hervir una rana en agua tibia, desmoronando poco a poco mis defensas, y desdibujando mis límites. Sé que esto no está bien. Él dijo que solo se quedaría una semana, y ya casi ha pasado un mes, pero él no muestra ninguna intención de mudarse.
Y yo sorprendentemente lo he aceptado en silencio. No puedo seguir así, debo recordárselo a él, y también recordármelo a mí misma, que solo somos compañeros de piso temporales, y que esta absurda vida en convivencia debe terminar. Esa noche, reuní el valor para tocar a su puerta. Pronto abrió la puerta, vestido con un adorable pijama de osito, todavía sosteniendo una bolsa de papas fritas en la mano. ¿Hay algún problema, Li Nao? Inclinó la cabeza para mirarme, masticando papas fritas en la boca, como un pequeño hámster. Al verlo en este estado tan desprevenido, incluso un poco adorable, las palabras frías y duras que había preparado, como órdenes de mando, de repente me costó pronunciarlas. Aclaré mi garganta, intentando que mi tono sonara. Tranquilo, Su Guanyin, antes dijiste que solo te quedarías una semana. Se quedó un momento en silencio, luego su rostro mostró una expresión de comprensión repentina. Ay, se golpeó la frente. Si no lo mencionas, lo había olvidado por completo. Ya casi ha pasado un mes desde que somos compañeros de cuarto. Tu memoria es realmente muy mala, dije con dificultad. No deberías buscar un apartamento entonces, parpadeó, con una expresión inocente. ¿Por qué buscar una casa? ¿Acaso no debería? Aquí se vive bastante bien, dijo con total seguridad. El alquiler es barato, la ubicación es conveniente, los vecinos también son buenos. Se refería a que yo y Niang Gao la acompañábamos. ¿Por qué debería mudarme? ¿Pero qué? Me interrumpió, dio un paso más cerca. Esos ojos que siempre tenían una sonrisa, en este momento me miraban con una seriedad inusual. Li Nao, ¿acaso no quieres que me quede? Su voz bajó ligeramente, con un matiz apenas perceptible de queja. Es que ya te molesto. Al ver cómo la luz en sus ojos se apagaba de repente, al ver su expresión cautelosa, como si temiera ser abandonada, mi corazón se sintió como si algo lo hubiera retorcido con fuerza. Esas palabras frías y racionales que tenía preparadas, se me atascó instantáneamente en la garganta. No pude pronunciar ni una palabra. Finalmente me escuché a mí mismo usando un tono casi de rendición, con resignación diciendo, no me molestas. Sus ojos brillaron de nuevo al instante, como estrellas reavivadas. Entonces quieres decir que, aparté la mirada, sin atreverme a mirar más sus ojos asombrosamente brillantes, con una voz algo confusa, si quieres quedarte quédate por ahora. Dicho esto, casi huí a mi habitación como un fugitivo, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mi corazón seguía latiendo frenéticamente. Estoy perdido, completamente perdido. No solo me he acostumbrado a su presencia, sino que incluso empiezo a temer que se vaya. Realmente lo estoy. Admítelo, viejo. Hace tiempo que te has enamorado de esa mujer llamada Su Guanyin. La primera vez que llevaba una camiseta grande, descalza sosteniendo un tazón de fideos instantáneos, cuando irrumpió en tu sala de estar. En la primera vez que te dirigió, esa sonrisa que parecía un pequeño sol, capaz de derretir toda la nieve y el hielo. Tu corazón ya había empezado sin que te dieras cuenta, a descontrolarse por él, solo que siempre te habías engañado a ti mismo, usando las sombras del desamor como excusa, manteniendo la distancia como disfraz, temeroso de volver a resultar herido, temeroso de entregar tu corazón de nuevo y que lo desechen como algo inútil. Por eso tú preferías mantener esta relación de compañeros de piso incómoda, antes que dar un paso más hacia adelante. Pero cuando viste su mirada apagarse, por tu rechazo, ¿por qué te dolió tanto el corazón, cuando pensaste que realmente se iba a ir? ¿Por qué tu mundo perdió el color de repente, cuando te acostumbraste a su bullicio, a su sonrisa, a todo lo suyo? ¿Cómo podrías realmente dejarlo ir? Me senté frente al escritorio, mirando la luz de la luna fuera de la ventana. Una noche sin dormir. En el corazón hay una intimidad sin precedentes, también una lucha sin precedentes. La razón me dice, Su Guanyin es de origen desconocido, con propósitos desconocidos. Realmente es tan simple como que está enamorada de mí. Su forma de acercarse a mí también está llena de cálculos. Una mujer así es demasiado peligrosa, no es digna de confianza. Debería deshacerme de ella lo antes posible, pero las emociones gritan frenéticamente para que se quede. Agárrala, no la dejes ir. Ya no puedes vivir sin él. Justo cuando mi interior está en guerra, mi exnovia Lin Man apareció de nuevo como un fantasma persistente. No sé de dónde consiguió mi nuevo número. Me envió un mensaje extremadamente ambiguo. Hermano Jian, hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo has estado últimamente? Escuché que te mudaste. Envíame tu nueva dirección. Te visitaré el fin de semana. Mirando ese mensaje, solo sentí un asco profundo. Esta mujer en su momento para trepar socialmente, me dejó sin dudarlo.
hiriéndome profundamente. Ahora al verme aparentemente bien, quiere volver. ¿En qué me toma un repuesto? Al que llama y despide a su antojo. Sin vacilar bloqueé su número, pero este asunto fue como una mecha, que encendió una emoción reprimida en mí desde hace tiempo. ¿Es ira, es resentimiento, o un deseo de cortar definitivamente con el pasado, y abrazar una nueva vida? Me levanté, y fui a la sala. Su Guanyin estaba acurrucada en el sofá abrazando a Nian Gao, concentrada viendo un melodrama amoroso. En una escena incluso pateaba de rabia. Su expresión era vívida y real, llena de vida cotidiana, totalmente diferente a la falsa elegancia de Len Man, cargada de cálculo. Mi corazón de repente se tranquilizó, y tomé una decisión. Dejemos que el pasado se quede en el pasado. La persona que tengo delante es el presente y el futuro que quiero aferrar. Aunque realmente pueda tener intenciones ocultas hacia mí, aunque entre nosotros pueda haber muchas dificultades, lo acepto. Me acerqué, y me senté a su lado. Parece que no esperaba que me acercara activamente. Se quedó un momento en silencio, y se movió instintivamente hacia un lado. ¿Tú también ves esto? Señaló la pantalla del televisor con cierta incomodidad. No negué con la cabeza, me giré para mirarlo, con una mirada seria. Sugunin, tengo algo que decirte. Al escuchar mis palabras, Sugunin pareció un poco nerviosa, dejó el gato que tenía en brazos, se sentó erguida y me miró. ¿Qué pasa? Respiré hondo, miré sus ojos claros, pero que también tenían un toque de curiosidad. Reuní el mayor valor de mi vida, para pronunciar estas palabras. Quiero conquistarte. El aire se congeló instantáneamente. Su Guanyin me miraba fijamente, como si no lo hubiera oído bien, o como si se hubiera asustado. Esos grandes ojos siempre vivaces y astutos, ahora estaban abiertos como platos, llenos de incredulidad. ¿Qué dijiste? Pasaron varios segundos, antes de que balbuceara. Sus mejillas se enrojecieron rápidamente a simple vista, mirándolo. En esta rara y adorable muestra de pánico, mi nerviosismo desapareció de repente. En su lugar, surgió una certeza y ternura nunca antes sentidas. Extendí mi mano, y sostuve suavemente su pequeña mano, un poco fría sobre el sofá. Miré sus ojos, y repetí con toda claridad palabra por palabra: quiero conquistarte. Su Guanyin no fue por compasión, ni por gratitud, ni tampoco por costumbre, fue porque hice una pausa, con voz grave, pero con una ternura que ni yo mismo había percibido. Me gustas mucho. Su cuerpo tembló bruscamente, sus largas pestañas como mariposas asustadas, batiendo rápidamente sus alas, y sus mejillas se enrojecieron como manzanas maduras. Me miró, movió los labios, como si quisiera decir algo, pero no pudo pronunciar ni una palabra, solo que sus ojos se fueron enrojeciendo poco a poco. Al verlo así, mi corazón, sentí como si algo me golpeara con fuerza, una mezcla de acidez y ternura. Este tonto, fue él quien primero se acercó a mí, y ahora está desconcertado por mi confesión. No pude evitar reír, y extendí la otra mano, acariciando suavemente su suave cabello. Como no querría, la estaba provocando a propósito. ¿O crees que yo, un hombre de ciencias abstinente, no estoy a la altura de ti, la favorita de todos? No fue él quien levantó bruscamente la cabeza, refutando activamente, con la voz temblorosa por el llanto. ¿Entonces qué es? Lo miré, con una mirada tierna, solo que él bajó la cabeza, con una voz tan baja como el zumbido de un mosquito. Simplemente no podía creerlo. No podía creer que tú también me gustaras. Siempre había pensado que yo lo odiaba, que lo despreciaba. Siempre había pensado que todos sus acercamientos eran unilaterales. Al escuchar sus palabras, mi corazón sintió un dolor como si me hubieran pinchado con una aguja. Esta chica que siempre parecía tan segura, tan radiante, en lo más profundo de su corazón, resulta que también escondía tal inseguridad y baja autoestima. Todo es culpa mía. Fue mi indiferencia y rechazo anteriores lo que la lastimó. Tonto, la abracé suavemente, con la barbilla apoyada, en su cabeza, mi voz llena de disculpas y dolor. ¿Cómo podría no gustarme de ti, tan buena, tan adorable? Fui yo quien fue demasiado lento, fui yo quien casi te perdió. Lo siento, Su Guanyin. Ella se apoyó tranquilamente en mi pecho, sin decir nada, pero podía sentir que su cuerpo tenso se relajaba poco a poco, y sus brazos alrededor de mi cintura se apretaban más. Sabía que finalmente había superado ese obstáculo en su corazón. Nos abrazamos durante mucho tiempo, hasta que de repente la persona en mis brazos soltó una risita, levantó la cabeza, con los ojos rojos, pero sonriendo como un pequeño zorro. Lina, ¿o dices que te gusto? Entonces, ¿cómo piensas conquistarme?
Me quedé un momento en silencio. No puedes solo hablar sin actuar. Él alzó una ceja. Una luz astuta volvió a brillar en sus ojos. Para conquistar a una chica hay que mostrar sinceridad. Al ver su expresión de no ceder ni un ápice cuando tiene razón, no pude evitar reír. Bajé la cabeza y sobre sus labios fruncidos imprimí un beso tierno pero dominante. Esto cuenta como sinceridad. Ese beso fue como una piedra arrojada a un lago tranquilo, que despertó ondas concéntricas entre nosotros, y encendió por completo la chispa de complicidad que ya existía entre nosotros. Su Wanning no me apartó, sino que extendió los brazos y me abrazó fuertemente por el cuello, respondiéndome con torpeza pero con pasión. Nos besamos durante mucho tiempo, tanto que ambos nos sentimos confundidos y embriagados. Con la respiración agitada, al separarnos jadeante se apoyó en mi pecho, con las mejillas sonrojadas, y la mirada perdida, como una rosa que tras ser mojada por la lluvia, se vuelve aún más deslumbrante y delicada. Me dejó con la boca seca. ¿Así ya se considera que la conquisté?, preguntó con voz suave y dulce, con un toque de picardía. ¿Tú qué crees? Bajé la cabeza y rozué su nariz. Eso sería demasiado fácil para ti, murmuró, pero sus ojos brillaban. Al ver su pequeña expresión de decir una cosa y pensar otra, no pude evitar inclinarme y besarla de nuevo. Esta vez el beso fue más profundo y apasionado, como si quisiera volcar en este beso todos los latidos del corazón, todas las emociones reprimidas de este mes. Tras un largo rato separamos los labios, nos miramos y sonreímos. Desde ese día, mi relación con Su Wanning finalmente era oficial. Aunque seguíamos viviendo bajo el mismo techo, ya no éramos compañeros de piso incómodos, sino una dulce pareja. Nuestra vida también cambió radicalmente por ello. Esa casa de alquiler que antes era fría y minimalista, solo con blanco, negro y gris, comenzó a llenarse de varios colores que le pertenecían. Cojines rosados, adorables juguetes de peluche, cuadros decorativos de colores brillantes. Al principio me costaba mucho acostumbrarme. Pensaba que estas cosas arruinaban el orden y la estética de mi espacio, pero al verlo, decorando con entusiasmo nuestro pequeño hogar compartido, observando cómo la casa, gracias a su presencia, se volvía cada vez más acogedora, en mi corazón, también poco a poco, se llenó de una emoción llamada felicidad. Resulta que un hogar no es solo un espacio físico, lo más importante son las personas que viven en él. Él seguía metiéndose en problemas de vez en cuando, como cuando intentó hacer un pastel y terminó dejando la cocina como un campo de batalla, o cuando de repente quiso tejer una bufanda para mí, y acabó con algo que parecía un trapo. Pero cada vez que veía su expresión, ya sea orgullosa o desanimada, tan adorable, ya no puedo enojarme más, solo me río con resignación y le arreglo el desastre. Luego, dejo un beso lleno de ternura en su frente. Él también parece disfrutar molestándome. A propósito, viene a interrumpirme cuando estoy trabajando, ya si pellizcándome la mejilla, o quitándome el ratón. Me obliga a ver con él esas series de ídolos que no me interesan en absoluto, y cuando critico la trama, me tapa la boca y me hace spoilers a la fuerza. Cuando ocasionalmente me siento deprimido por las sombras del pasado, y mi estado de ánimo decae, se pega a mí como un pequeño sol, contándome chistes o simplemente abrazándome en silencio, diciéndome: Linao, no temas, aún me tienes a mí. Lo sé. Él es el ángel que el cielo envió para salvar a este nivel de fobia social, este desastre social. Aunque este ángel es un poco travieso, un poco dominante, y también un poco molesto, pero estoy dispuesto a que me torture toda la vida. La historia que me pertenece a mí y a Su Wanning aún continúa. Fin del texto completo.